Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas tardes, bienvenidos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes y si me permiten acompañarlo en su recorrido, en su regreso a casa. Tránsito bastante complicado en la ciudad, así que como siempre les digo, respire profundo, tómelo con calma, va a llegar a su casa y a veces cuando nos estresamos pues lo primero que contenemos es la respiración, así que respire profundo y vaya liberando ese estrés que al final pues en nada nos ayuda y sí nos afecta mucho a nuestra salud y como muchas veces lo hemos escuchado y lo hablamos en Más Negocios, es un enemigo silencioso. Así que bienvenido a Contravía PM. Hoy vamos a hablar sobre las principales noticias en este primer segmento en el cual quiero platicarles acerca de lo que ha sucedido con respecto al Congreso, estos dimes y diretes que ha habido entre la CICIG y también la fiscal, pues mandó un comunicado diciendo el porqué de su actuación. Por otro lado, la CICIG diciendo que entregó el informe o el expediente, mejor dicho, del caso de Sandra Torres en octubre y que se accionó hasta un día después. Por otro lado, pues ya habemos Contralor, así es, los diputados pues han estado muy diligentes en estos días y yo no sé si para ganar votos, realmente lo ignoro, pero se eligió Contralor General de Cuentas, ya hay un nuevo Contralor General de Cuentas. Además, se amplió el plazo del fideicomiso con esta famosa, recuerda que el lunes hablábamos acerca de esta ley de reactivación, pues del café, económica del café, para la reactivación económica del café, pues bueno, ya se aprobó. Así que de todo esto les voy a platicar y en el siguiente segmento vamos a platicar con nuestra invitada Karin Gudiel, con quien vamos a hablar acerca del autismo. Ella es presidente de la Asociación Guatemalteca por el Autismo, así que vamos a platicar de este tema, vamos a desconectar un poco del tema de política y vamos también a hablar sobre temas que también nos atañan, sobre temas que nos interesan y sobre temas que podemos aprender muchísimo, como el tema del autismo. Ayer fue el Día Mundial del Autismo y vamos hoy a platicar al respecto, que es de qué se trata el autismo, cómo cómo se puede diagnosticar a una persona que tiene autismo, cómo convivir y cómo si eres padre o madre de un niño o niña diagnosticado con esta situación, pues puedas darle la mejor educación y pues al final también poder entender qué está sucediendo con estas personas. Así que de eso vamos a platicar con nuestra invitada que nos va a ayudar a ir entendiendo un poco más sobre este tema. Así que si tienen preguntas, mándenlas al 4585-4280. Pueden mandarlas también a través de nuestro Facebook. Estamos transmitiendo por facebook.com/libertopolis.com. Transmitimos también por nuestro canal Libertópolis en YouTube y también por @Libertópolis por Periscope. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos. Arranco con el primer tema. Resulta que ya hay Contralor General. El Contralor General es Edwin Salazar. Con 103 votos es electo por el Congreso de la República como el nuevo Contralor General de Cuentas. Después de varios meses sin un Contralor, resulta que ahora ya hay Contralor General. Y el Pleno del Congreso pues eligió a Edwin Humberto Salazar Jerez como el nuevo Contralor de Cuentas. Él fue señalado, Humberto Salazar, que fue electo, hay algunos señalamientos en contra de él y fue señalado por Tanacena de ofrecer dinero para ganar el cargo.
Si esto fuera así, lo primero que le diríamos a Taracena es que presentara las pruebas. Por otro lado, también existen pues denuncias de Minet Montenegro respecto al proceso, que al parecer no fue muy transparente, y con 103 votos a favor y 16 en contra, es elegido el Contralor General Edwin Humberto Salazar Jerez. Esta es una de las notas. Otra de las notas, otro tema, y vamos a investigar quién es este señor, cuáles son sus antecedentes. Pues yo siempre he dicho que al final esto de las comisiones de postulación y esto de mandarlo al Congreso para que los diputados decidan, pues lo más sencillo para tratar de despolitizar un poco esta cosa es que en esa nómina o en esa lista de posibles aspirantes al cargo que ya han sido electos por la comisión de postulación, pues hacer un sorteo. Si hacemos un sorteo, pues al final de cuentas cualquiera de ellos podría quedar, y esto le quita toda esa carga, aún más, porque no es toda, la carga que tiene dentro del Congreso y donde se hacen todas estas negociaciones para elegir quién queda en un cargo específico. Con un sorteo que tengo entendido no está prohibido, porque lo que dice es el Congreso elegirá y se puede elegir a través de un sorteo. Entonces se podría eliminar todo este tema de la politización que siempre se da en cuanto a la elección de estos cargos, y ya no digamos los próximos, que son los de magistrados para la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, ¿qué otro tema tenemos? Bueno, se aprobó la Ley de Reactivación Económica del Café, y esta aprobación pues nos costó otros $100 millones. 100 millones, ¿para qué hacer pichicatos? Ya llevaban 120 para la USAC, 100 para el programa Crecer Sano y otros 100 más, por lo que me explicaron, otros 100 más para esta Ley de Reactivación Económica del Café. Resulta que este fideicomiso se alarga hasta el 2051. En octubre de 2051 finalizaría supuestamente este plazo. Mientras tanto, pues con este dinero se le darán créditos a los pequeños, medianos y grandes personas involucradas o cafetaleros o finqueros o toda aquella persona relacionada con el café, pues podrán reestructurar sus deudas y podrán tener créditos cortesía de los tributarios con unas muy bajas tasas de interés, y obviamente pues con también todo el costo que implica el fideicomiso. Mientras tanto, que siga pagando el tributario, y precisamente de esto se trata mi artículo, que si ustedes quieren leerlo lo encuentran en República GT, y se llama Entre el exprópiese y el endeúdese. Así que de eso, más o menos de las deudas es lo que habla mi artículo, y ustedes lo pueden ver. Otro tema que ha estado circulando es el respecto a los pobladores que de Retaluleu, en una finca en Retaluleu, en un poblado, pues me fueron a hacer un operativo, y en ese operativo no dejaron pasar a las autoridades, protegiendo una avioneta que supuestamente había aterrizado, que aterrizó y que supuestamente traía droga, pues narcóticos, y los pobladores del área amenazaron a la policía que si llegaban, pues que no los iban a dejar pasar cuando fueran a hacer esta revisión. Los soldados del Ejército, agentes de la Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público fueron no muy bien recibidos por los pobladores, y no pudieron revisar una avioneta que había sido abandonada. Resulta que los radares del aeropuerto detectaron que una avioneta había aterrizado en una pista clandestina. Cuando fueron a revisar, esto fue el 3 de abril, cuando fueron a revisar, pues resulta que no los dejaron pasar. Y esto fue en la Reserva Natural Manchón Guamuchal, esto en Retaluleu. Y uno pregunta, bueno, es que al final el hecho de que vaya el ejército, el hecho de que vaya la policía y a una reserva natural que se supone que es del Estado, y aquí viene la tragedia de lo común, que dicen que es de todos, pero al final no es de nadie, pero se supone que está en custodia del Estado, y le digan que no puede entrar, y entonces, ¿de qué se trata? Esto es como ¿qué estilo Codeca? Y es muy común que en las áreas protegidas existan situaciones como estas pistas clandestinas. Se presume que esta aeronave transportaba droga,
y los pobladores del lugar y narcotraficantes supuestamente amenazaron con atacar si las autoridades extendían sus operativos. Así que, pues, esto me suena a como estas cárceles donde son los mismos reos los que la administran y ellos deciden quién entra y quién no entra. Y la policía, pues bien, gracias. El ejército, bien, gracias. Ministerio Público, bien, gracias. Y esto, pues, es un ejemplo más de que esta guerra está no solo perdida, recontra, archi, super, mega perdida. Así que esta es una de las notas. Por otro lado, la fiscal general María Consuelo Porras Argueta pues emitió un comunicado en el cual explica el por qué. Bueno, realmente no lo explica porque es un comunicado bien largo. Para hacer un comunicado es 2 páginas, en la cual habla acerca de que hay mecanismos técnicos, habla acerca de que las decisiones se toman de forma técnica y que esto pues no recibe presión de ningún lado y que por eso pues da a conocer que pues el expediente, aunque se hubiera presentado en octubre de 2018, había que revisarlo y que pues que ella hizo lo correcto y según su comunicado ella actuó acorde a sus funciones y a lo que ella puede hacer, acorde a lo que ella tiene, al cargo que tiene y acorde a las responsabilidades que tiene en este cargo. Según ella, o según este comunicado, pues lo que habló es que, y aquí me llama la atención este párrafo porque le voy a leer y usted me dirá que entiende. Goza, dice, la normativa legal del país establece que el Ministerio Público goza de plena independencia para ejercer las funciones que la ley le confiere. Y yo aquí haría un subrayado en la parte de goza de plena independencia. Y continúo, por lo que ninguna autoridad, y óigalo, ninguna autoridad podrá dar instrucciones al fiscal general y jefe del Ministerio Público o sus subordinados respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o limitar el ejercicio de la acción, salvo las facultades que la ley da a los tribunales de justicia. Más, pues no sé si más claro, pero sí queda, al menos aquí, se puede leer entre líneas este distanciamiento que hay entre CICIG y el Ministerio Público. Un distanciamiento, tal vez, si quiere, de estos como el distanciamiento entre la suegra y el yerno, cordial pero tenso, en cuanto a nos vemos pero no nos tragamos, nos masticamos pero no nos tragamos, y al menos esto da la impresión. En pocas palabras, la fiscal lo que dice es: nadie me va a presionar para hacer cosas, para que yo actúe de alguna u otra forma. Luego habla acerca de la decisión técnica, en la cual dice que es su obligación y responsabilidad como jefe de la Fiscalía General someter cualquier expediente bajo investigación. Y entiendo que se tengan que hacer investigaciones, entiendo que se tengan que hacer análisis de los expedientes que se van a presentar, y hace referencia al caso específico de Sandra Torres, y dice: se ha hecho mención a que la judicialización del caso relacionado con la señora Sandra Julieta Torres Casanova, diputados y otras personas, se llevó a cabo aproximadamente 4 meses después de haber sido recibido en el despacho superior para su estudio, análisis y consideraciones jurídicas. Y esto se refiere a la información que también dio a conocer la CICIG, diciendo que ellos habían entregado el expediente en octubre y que hasta febrero se había pues presentado la denuncia. Y entonces la fiscal responde ante todo esto, después de decir que respecto a este caso de Sandra Torres, que había sido recibido para el estudio y consideraciones jurídicas, pues habla de que cuando entra un expediente al despacho superior, pues hay que hacerle muchos procedimientos internos para su estudio, análisis técnicos jurídicos, también ver si la procedencia o no de su judicialización. Según ella, se le hicieron correcciones que se establecieron de acuerdo a los distintos análisis que le hacían falta y que fueron avalados o que fueron
en algún momento negociados con el fiscal especial de la Fiscalía, del fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el jefe de esta fiscalía, y que pues todo esto era para presentar un caso lo más sólido posible. Y uno entiende que estos casos se presenten lo más sólido posible. Lo que sigue llamando la atención, sea lo que sea, es ¿por qué no hacerlo, entregarlo un día antes? Es que no, a mí no me cabe en la cabeza, yo no sé ustedes, ¿por qué esperar a que tuviera inmunidad para poder presentar un día después este expediente? Yo entiendo el análisis que se tiene que hacer, y la decisión técnica, sin embargo, las formas y el tiempo no me cuadran, honestamente. Las formas y el tiempo a mí no me cuadran, yo no sé a usted. Entiendo que se deba presentar un caso independientemente de quién sea, un caso sólido, y esto siempre lo hemos dicho, que esperamos que dentro de todas estas denuncias y cada vez que habían estas famosas conferencias de prensa del año pasado, decíamos, ojalá sea un caso sólido, porque lo más lamentable de todo esto es que se presenten casos, se detengan a personas y después resulte que no hay las suficientes pruebas para poder sostener un caso, salen libres y muchas veces es por no haber presentado un caso sólido o simplemente por no haber hecho un buen análisis del caso para poderlo presentar con todas las pruebas necesarias para asegurar la probabilidad de éxito. Entonces, mientras tanto, pues la fiscal dice que ella siguió tiempos y formas, ella siguió procesos jurídicos, los análisis que tenía que hacer, y que al final de cuentas esto no es una situación política. Sin embargo, así parece. Según lo que ella dice, los tiempos de investigación no son políticos. Sin embargo, eso parece. Es irresponsable judicializar un caso sin el debido análisis técnico, jurídico o por presiones de cualquier naturaleza, y en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, pareciera que así son algunos de estos casos que no fueron presentados por la señora Porras, pero que ahora se están conociendo mucha falencia en cuanto a las investigaciones o al contenido de los expedientes que se presentaron en los juicios. Así que ella dice que cada caso sometido a su conocimiento, pues lo va a realizar de manera objetiva, imparcial, técnica y con responsabilidad. Y por otro lado, pues dice, al que no esté de acuerdo, pues que acuda a la ruta legal que establece un Estado de Derecho. Así que si no le gusta, pues siga los mecanismos necesarios. Me imagino que pueden ser denuncias, que pueden ser, debe haber un mecanismo para pues también cuestionar las decisiones que toman la fiscal general. Así que si no le gusta, siga el camino legal que establece el Estado de Derecho. Así que estas son las principales notas para hoy, y vamos a ir al corte, y cuando regresemos hablemos de autismo. Libertópolis.com. Ideas con valor. Muchas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias, Julio. Buenas tardes, María Dolores, ya compartiendo. Muchas gracias también a José Calderón. Muchas gracias, Mariela Rivera. También buenas tardes. Y a Héctor René. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir nuestra transmisión. Ya está con nosotros nuestra invitada, Karen Gudiel, de la Asociación Guatemalteca por el Autismo. Muy buenas tardes y bienvenida. Gracias María Dolores, gracias por darnos siempre aquí un espacio. Es un gusto tenerlos y gracias por haber aceptado la invitación. Y ayer fue el Día Mundial del Autismo, ¿es así? Así es. ¿Es una celebración? ¿Es una conmemoración? ¿Qué es? Porque a veces uno, como no entiendes iba a decir la enfermedad, y es que no sé si es una enfermedad, es una condición genética, o sea, ¿qué es? Y empecemos tal vez hablando, ¿qué es el autismo? El autismo es una alteración en el desarrollo que básicamente afecta
dos áreas específicas. Una es la social comunicativa, esto es decir, las personas pueden o no desarrollar lenguaje, pero tienen una forma de comunicarse que suele ser bastante peculiar. Todos somos seres comunicativos, es decir, todos tenemos esa intención, pero estos chicos, a pesar de que, y voy a utilizar así un lenguaje bastante para todo público, a pesar de que los equipos funcionan, es decir, ellos, la audición no falla, todo no tienen problemas, por ejemplo, físicos, sí, fisiológicos. Exactamente, okay. Sí. No hay nada realmente en la salud que esté involucrado, sino que simple y sencillamente eso es una cuestión de base neurológica y hay una forma de que, digamos, las conexiones neurológicas funcionan de una forma diferente. Entonces, muchas veces para ellos desarrollar el lenguaje es un reto muy importante y a veces nunca lo logran expresar, nunca logran expresarse de forma verbal. Sin embargo, muchos de ellos lo pueden hacer con otras formas, utilizando algunos mecanismos alternativos para poder comunicarse. Y ahora mucho se usa la tecnología. Y la otra área del desarrollo que está involucrada es la parte de conductas repetitivas o intereses restrictivos, es decir, suelen tener intereses específicos en algunas cosas nada más. Y entonces, para que una persona pueda entrar dentro del diagnóstico del autismo, tienen que tener estas dos áreas del desarrollo involucradas y tener alguna alteración en ellas. De hecho, se llama trastorno del espectro de autismo y es un espectro porque ahí encontramos desde los chicos que probablemente sean estos que mencioné anteriormente, que no tienen lenguaje, hasta los chicos que puede ser que sean muy verbales, pero su forma de comunicación va más enfocada a los intereses propios y no a estar interactuando con el entorno. Podría parecer estas personas extrañas. Yo siempre me gusta poner de ejemplo para este otro extremo al de Big Bang Theory, a Sheldon Cooper. Sheldon Cooper, si lo vemos, es una persona que la verdad es que digamos, podría decir que identifica muy bien a las personas que están en ese extremo del espectro, porque es muy verbal, él puede comunicar perfectamente bien sus pensamientos, sin embargo, es muy torpe a la hora de interpretar las emociones y los sentimientos de las otras personas, no pareciera interesarse si lastima o no con sus palabras a las otras personas, apegado a sus rutinas, se sienta siempre en el mismo lugar, no le gusta que nadie se siente en su espacio y cuando toca la puerta de la vecina la tiene que tocar 3 veces y si ella abre una antes de que él toque las 3 veces, él de todas formas insiste en tocarla porque estos patrones repetitivos de comportamiento pues son como importantes para él, ¿verdad? O sea, le dan como cierto orden, cierta organización a su cerebro y a su funcionamiento. Ahora, tú hablaste que para poder tener este diagnóstico tienes que tener estas dos características. ¿Cómo se diagnostica? Porque dijiste no hay ningún, gracias, perdón, que me alejé un poco el micrófono. ¿Cómo se diagnostica? Hay porque me dijiste no hay una deficiencia fisiológica, no es que me hagan un electroencefalograma y salga algo, o me hacen una prueba genética y sale algo. Entonces, ¿cómo saber que tienes estas dos características cuando no es tan marcado? Porque hablaste de un espectro. Claro. El tema con el autismo y la forma de diagnosticar el autismo tiene mucho que ver con procesos clínicos. Y esto quiere decir observación. Muchas horas de entrevistas para los padres y muchas horas de observación. Tiene que ser un profesional que conozca del tema, que conozca lo que es el autismo, no solo la teoría, sino que conozca a las personas con autismo, que sepa cómo se mira el autismo. Entonces hay muchas horas de observación en los diferentes ambientes. Si el chico ya está, usualmente el autismo no se diagnostica antes de los 18 meses. Podría ser en algunos casos muy evidentes que se observe antes de eso en los primeros 6, 8 meses de edad, pero usualmente no se diagnostica hasta después porque
por ser precisamente la parte social la que está involucrada, tendría ya esta parte social que estarse evidenciando, viendo de muchas formas. Ya los chicos es cuando comienzan a hablar, a sonreír, a jugar, a compartir, a tener todo este intercambio con sus papás, con los cuidadores, con los pares, y por eso muchas veces el diagnóstico se atrasa, porque son sutilezas que no se observan a simple vista, y cuando los pediatras no tienen el conocimiento de lo que es el autismo, también pueden dejar pasar ante las quejas de los papás o ante las dudas de los papás, cuando los papás vienen y preguntan, bueno, ¿qué está pasando? Que mi hijo veo que no habla, veo que juega solo de cierta forma, pareciera esconderse cuando llega a la familia, o lo huele todo. Tienen algunas características así bastante peculiares que pueden dejarse pasar si no hay conocimiento de lo que es el autismo. Entonces se les observa en los diferentes espacios, si van a una escuela, si van a una guardería, si están mucho tiempo en la casa de la abuela o en la casa de los padres, y se entrevista a todas las personas que están alrededor de los niños. Puede tomar muchas sesiones. Entonces son varias sesiones. No es cuando estás en ese espectro y no es tan notorio, lleva más tiempo darse cuenta. Hay pruebas estandarizadas, por supuesto, que se les pasan a los niños, y esto hay que tomarlas en cuenta, sin lugar a duda. Pero si no hay la observación y pasar las pruebas podría ser muy castigador. Entonces, esto es una combinación que hay que hacer sí o sí para que entre en el diagnóstico de autismo. Y una de las cosas que está pasando últimamente es que se está también mal diagnosticando o sobrediagnosticando el tema del autismo, porque muchas veces los profesionales lo que no saben qué es, pero les parece que pareciera algo similar, lo etiquetan como autismo, y esto tampoco es saludable, porque genera mucha angustia en las familias. Lo cual me llama la atención porque pensaba en, por ejemplo, las personas o los niños que son diagnosticados con hiperactividad, que también he notado o he escuchado que existe una sobre diagnósticos, o decir que se ha abusado de y lo que pasa es que es un niño inquieto como muchos niños. Exactamente. Sí, estos sobrediagnósticos son muy castigadores para las familias y para los niños también. El tema es que debemos creo yo que hemos castigado mucho con todos estos movimientos de escolarizar a los niños a edades tan tempranas. Creo que también los hemos privado de jugar. La escuela regular o tradicional es muy castigadora. Sienta a los niños muchas horas en la mañana, y los niños necesitan jugar, necesitan más estar en contacto en espacios en donde puedan ser más libres, explorar, investigar, ser curiosos, pero bueno, al final es una moda desde hace muchos años, y creo yo que ahí es donde también se les ha castigado, exigiéndoles que pasen muchas horas sentados y que no tengan la libertad. Y hay niños con una genialidad especial, pero si no se les permite explorar, ¿cómo hacen uso de ella? ¿Cuáles son los signos que uno puede, como papá, como familiar de un niño, empezar a notar algo diferente y hacer algo al respecto? Uno es, y es el principal, es que el desarrollo del lenguaje sea tardío, o que haya comenzado a decir palabras y de repente se detenga. Okay. El lenguaje es esencial. Porque muchas veces, y estas son las ideas que traemos preconcebidas en cuanto a que, por ejemplo, no, es que los niños tardan más en hablar. Los varones. Ajá, los varones. Y entonces no te preocupes, porque su papá, por ejemplo, la abuela puede decir, su papá, se tardó muchísimo en hablar, pero no te preocupes. ¿Cuándo ya me debería preocupar? Yo creo que a los 18 meses, si el niño no ha comenzado a decir papá y mamá, ya debería estar muy preocupada. Ok. ¿Verdad? Estamos hablando de 1 año y medio. Sí, 1 año y medio. Si a los 2 años sigue sin decir una palabra, ya debería estar extremadamente preocupada.
Porque muchas cosas pueden pasar, y una de las primeras recomendaciones para descartar autismo precisamente es hacer todas las pruebas médicas. O sea, primero hay que revisar absolutamente si hay algún problema fisiológico. Exactamente. Antes de decir si el niño escucha o no, si tiene una audición normal o no, si tiene algún problema de audición que requiera alguna intervención específica profesional, hay que hacerlo, y es probable que ahí comience a hablar y que todas sus conductas tengan que ver precisamente de esta deficiencia que estaba presentando, o esta alteración que estaba presentando, que no va a ser después autismo, pero que también estaba incidiendo en su conducta. Luego, pruebas neurológicas hay que hacer definitivamente. Hay que hacer también pruebas de alergias e intolerancias alimenticias. Muchas veces los niños presentan alergias e intolerancias a algunos alimentos, y esto se manifiesta en su conducta, y entonces podría aparecer otra cosa que se asemeje al autismo. Todas estas pruebas médicas hay que hacerlas en las primeras etapas, cuando uno comienza a ver cuestiones extrañas con sus hijos. Son muy sensibles a los estímulos sensoriales, y estos chicos pueden ser hipersensibles o hiposensibles, o los altera muchísimo la licuadora, un barreno, ruidos específicos, a los cohetes que en Guatemala todo el tiempo estamos quemando, se tapan los oídos, lloran mucho, se alteran a veces con los cambios de rutina. Pareciera que siempre que vamos a la casa de la abuela tomamos un camino, y de repente un día nos detuvimos o pasamos por el supermercado antes de ir donde la abuela, y el niño empieza a llorar, y comenzamos a identificar que estos cambios en la rutina lo ponen nervioso. Eso podría ser otra señal de alerta. Juega de forma muy peculiar, en vez de empujar el carrito, los alinea o los apila. No le gusta intercambiar con otros, no tiene sonrisa social. Es decir, viene la familia, vienen los abuelos, y el niño pareciera no interesarse en quién entra y quién sale. No, el contacto visual también podría ser que no se manifieste. Y si hay contacto visual, a veces es muy, muy corto. A veces tienen una mirada muy peculiar y pareciera que miran a través de las personas. Muchas veces también con el tema sensorial se caen, se lastiman y no lloran. Y otras veces con roces muy, muy ligeros, que uno piensa, pues no, eso no lastima a nadie. Los niños lloran demasiado, o con ciertos olores se alteran. Este tipo de conductas así bastante extrañas, que no son usuales, que no son comunes, estas son cosas a las que hay que prestarle atención. Vamos a ir al corte, y cuando regresemos, Karen, me gustaría que habláramos entonces, si yo detecto alguno de estas características o estos comportamientos en mi hijo, voy con un especialista y me dice que está dentro de este espectro de autismo. ¿Qué tengo que hacer? Porque yo diría, pues voy a llevarlo a otro lugar. Claro. Y empiezo a decir, esto no es posible. Uh-huh. ¿Qué hacer? Vamos al corte y regresamos. Okay. Libertópolis.com. Ideas con valor. Gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión, gracias a quienes nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas, y a quienes nos van escuchando por la 102.1 FM, también muchas gracias y bienvenidos. Estamos platicando con nuestra invitada Karen Gudiel, de la Asociación Guatemalteca por el Autismo, acerca de qué es el autismo, y ya hemos hablado acerca de las características, de qué es, cuáles son las principales características que presentan las personas que son diagnosticadas con esta situación, y qué hacer en caso de este diagnóstico. Cuando ya llega el diagnóstico, bueno, primero si los papás comienzan a evidenciar que hay algo de esto que pareciera, o varias características de estas que pareciera que sus hijos están presentando, sí es acercarse con el médico, con el pediatra, y si el pediatra le dice, mire, no, esperemos, buscar un profesional que suele ser un neurólogo, uh-huh,
o podría ser un psiquiatra o un psicólogo. Idealmente, si tiene información sobre el autismo, si tiene conocimiento sobre el autismo, es lo mejor, porque muchas veces no están muy familiarizados con el tema y podrían dar pues hacerlos recorrer un camino más largo, y la verdad es que no vale la pena recorrer un camino más largo si ahora ya gracias a Dios en Guatemala hay profesionales y está la institución, está la Asociación Guatemalteca para el Autismo, nos pueden llamar y preguntar. Nosotros también tenemos procesos de evaluación diagnóstica, y si no, pues la información ahí la encuentran en la página web, ¿verdad? Y si no, pues se les puede orientar, pero creo que no vale la pena hacer un recorrido muy largo, que era lo que nos pasaba a nosotros hace muchos años. Eso te iba a preguntar. Hace muchos años, bueno, yo soy mamá de un muchacho con autismo que tiene hoy 20 años y fue diagnosticado hasta los 4 años y medio, precisamente porque no encontrábamos nadie que nos diera una respuesta. ¿Y durante esos 4 años no sabías qué pasaba con tu hijo? No sabíamos qué pasaba porque lamentablemente lo único que escuchábamos es precisamente lo que dicen: ya va a hablar, está atrasado, seguramente porque es el pequeño, está consentido. Y luego cuando comenzamos el peregrinaje entre profesionales y pruebas médicas y etcétera, nadie nos podía decir nada. Y fue hasta que vino una persona, bueno, tuve la dicha en esta búsqueda de conocer a un grupo de mamás que estaban trayendo a una persona de Venezuela que tenía muchos años de experiencia en el tema, y cada 6 meses venía a evaluar, a capacitar terapeutas y a dejar programas. Y así fue que a los 4 años y medio de mi hijo, que se llama Kenneth, llegamos al diagnóstico y comenzamos hasta ese momento con la intervención. Y una de las primeras recomendaciones en ese momento sí era, porque ya estaba él en edad, ya estaba, que fuera al colegio y que comenzara a interactuar con otros niños. Contrario a lo que se dice, contrario a que se cree que estos niños no desean estar en un grupo ni desean interactuar con las otras personas. No es que no haya el deseo, porque todos somos seres sociales. Es que estos chicos realmente fallan en sus intentos comunicativos y sociales. No tienen los elementos ni las herramientas necesarias para poder interactuar. Entonces es mucho más seguro estar solo y aislarse y hacer todas sus dinámicas solos en vez de estar con otros. Pero cuando ellos logran estar con otros y hay un ambiente escolar favorable, los niños funcionan muy, muy bien. Ahora, Karin, tú dijiste que era un espectro. O sea, es alguien que pueda tener las características más remarcadas o menos remarcadas. ¿Sería así para entender el espectro? Algo así, exactamente. Necesitan, digamos que los manuales de diagnóstico ahora dicen quién requiere de más apoyos, menos apoyos, y quién requiere de apoyos intermedios. ¿Qué tan, y voy a usar la palabra, yo no sé si es correcto, pero qué tan funcionales pueden ser? Porque creo que una de las principales preocupaciones de cualquier padre o de cualquier familiar con respecto a estos chicos es qué tan independientes van a ser en su vida. Esto depende de muchas cosas, muchísimas cosas. 1 es precisamente en dónde esté dentro del espectro. 2 es de que el chico haya tenido un diagnóstico temprano, intervención temprana adecuada, y que también se desarrolle en un ambiente favorable, que el ambiente que no sea un ambiente hostil. Una de las cosas que creo yo, y la verdad es que no soy mamá y por eso me permito hablar de esto con mucha libertad, es que sucede algo cuando llega este diagnóstico a una familia, y es que los padres nos sentimos muy imposibilitados. No sabemos qué hacer y le damos toda una categoría médica a la situación, y entonces automáticamente sentimos que nuestro hijo está enfermo y que lo que requiere es muchos apoyos. Y sí, es cierto, requiere muchos apoyos, pero también requiere que haya aceptación, amor y acompañamiento para que estos apoyos puedan tener un pronóstico mejor, para que puedan tener que sean más eficaces. Pareciera con un diagnóstico, el tema con el autismo es que físicamente no se evidencia. Entonces los chicos físicamente no hay nada que diga, como otros diagnósticos, como por ejemplo podría ser el síndrome de Down, incluso podrían ser cosas de repente que impliquen menos retos, como un labio leporino,
cosas que nuestros ojos pueden ver, o un chico con parálisis cerebral que automáticamente se ve que hay alguna dificultad, alguna deficiencia. Con estos chicos no, físicamente no se observa, y entonces integrar esta dificultad social en la mente y en todas las dinámicas de la familia resulta bastante complejo, y por eso es que las familias requieren también de ser acompañados y de tener un proceso de aceptación que les permita poder acompañar a este hijo, nutrir a este hijo y ser parte del equipo multidisciplinario que va a estar trabajando con él, porque no se trata de entregarle el hijo a un profesional o a un grupo de profesionales, sino se trata de que trabajemos todos juntos. Y no es un tema de que los padres no quieran hacerlo, es un tema de lo que nos genera este diagnóstico que es tan difícil de comprender. Porque al final, como tú lo decías, me imagino que una de las complicaciones es que no es físico, o sea, no lo ves en él y solo lo estás viviendo en cuanto a su comportamiento. Entonces, me imagino que esto... Ahora, ¿qué pasa con la familia? ¿Cómo interactuar con la familia? Entiendo la familia nuclear, supongo que se debe hablar con los hermanos. ¿Qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa con los primos? ¿Qué pasa con los tíos, los abuelos? ¿Cómo ayudar y crear este ambiente? Porque también debe ser no solo frustrante para los padres, frustrante para el niño, frustrante para los hermanos y para todos alrededor. ¿Cómo hacer esto? Lo importante es, primero, que los padres lo logren asimilar, que comprendan que esto no es una condena, sino que es una forma diferente de funcionar. Como todos funcionamos de una forma diferente y que requiere de apoyos importantes y que van a ayudarlo a tener una mejoría mucho más rápida, inmediata, mucho más eficiente, si nosotros no le damos la categoría de una enfermedad. Cuando se le da la categoría y se le quita lo humano, cuando pensamos, por eso nosotros hemos hablado, y los movimientos de derechos humanos hablan mucho de la persona con discapacidad, la persona con autismo. Cuando nosotros dejamos de decirle el autista, cuando le decimos el autista, ya le estamos dando una categoría y lo estamos segregando y lo estamos metiendo en un grupo en donde le estamos privando de esta calidad humana, que es primero, antes de cualquier cosa, es un niño con autismo, es un adulto con autismo, una persona con autismo. Entonces, mantener, diría yo, siempre esta condición humana, y luego pensar, bueno, se van a requerir apoyos y vamos a trabajar juntos, como por ejemplo cuando una persona se fractura una pierna. ¿Qué pasa cuando una persona se fractura una pierna? Bueno, de repente hay que cambiarlo de cuarto, ¿verdad? De repente ya no puede dormir en el cuarto de arriba, va a tener que dormir en el cuarto de abajo. De repente no va a poder ir al baño solo porque va a necesitar del apoyo de alguien. Hacer algunas modificaciones en casa es comprender, que el acompañamiento tenga que ver con comprender que vamos a tener que hacer unas modificaciones, pero que no es una condena. Es parte de nuestra familia y vamos a vivir con estas pequeñas diferencias, si queremos llamarlo así. Supongo que existen grupos de apoyo para los padres, porque debe ser una tarea realmente en algún momento agotadora. Sí. Y lo dices convencida que llega a ser agotador. Porque lo has vivido. Sí, el tema es, bueno, mi hijo es bastante funcional, tiene lenguaje, sin embargo, sí, son muchachos que de repente lo retan a uno, ¿verdad? Lo ponen a uno en circunstancias que... Pues yo tengo 2 hijos, tengo uno que es más grande, tiene 23 años y es un muchacho que no tiene ningún reto, digamos, de este tipo, y ha sido tan fácil. Este otro chiquito me ha representado muchas horas en terapias, en acompañamientos, en llevarlo y traerlo, y siendo aún un adulto, aún hay que estarlo apoyando en muchas cosas. No es independiente del todo. La pregunta que me hacías antes, si van a ser del todo independientes, muchos lo lograrán. Hay sociedades que son mucho más favorables para eso, sociedades que son mucho más organizadas, y en donde los chicos pueden subirse a un bus, trasladarse de punto A a punto B,
en donde los chicos de repente pueden caminar 5 cuadras sin correr peligro. Sin embargo, en Guatemala lamentablemente, pues estamos muy en deuda, ¿verdad? Es complicado. Es complicado. Entonces, dependiendo de muchas cosas, lograrán ser independientes o no. Y solo para hacer mención, sí, los papás estamos agotados, tenemos mucho temor, porque ¿qué va a ser del mañana? ¿Qué va a ser de cuando yo me muera? ¿Quién se va a hacer cargo de esta criatura? ¿Va a ser una carga para la familia o no? Hay muchas cuestiones que hay que ir votando, pero sí, definitivamente creo yo que acuerparnos, hacer redes de apoyo es indispensable. Que es donde entra el resto de la familia. Así ¿Cómo es. acuerparlos? ¿No se corre el riesgo de sobreprotección, Karen? Absolutamente, sí se corre el riesgo de sobreprotección. Y eso también, y ahora lo digo porque, bueno, para mí también ha sido esto un reto, ¿verdad? Hay que dejarlos que hagan las cosas solos. Son capaces de hacerlo como cualquier otra persona. Si le parto la carne, nunca va a aprender a partir la carne. Claro. ¿Verdad? Si todo el tiempo lo ayuda a vestirse, nunca va a aprender a vestirse solo. Sin embargo, la posibilidad la tienen, todas las destrezas las tienen, a menos que hubiera alguna otra situación que se lo impida, pero esto ya no tiene nada que ver con el autismo. Okay. El autismo en sí no tiene ninguna dificultad en la que le impida al chico aprender todas las destrezas para la vida diaria. O sea, no es, al final hay que entender que no es un problema, que no tienen un problema de aprendizaje, sino es de socialización y de conductas que tienen repetidas. Y de integración del conocimiento de una forma bastante diferente puede ser. Okay. Sí requieren de apoyos específicos para que ellos puedan aprender la lectura, por ejemplo, a conocer los números, la escritura. Sí es probable que haya necesidad de hacer algunas adecuaciones específicas que tienen que ver mucho precisamente con estructura, con apoyos visuales, con hacer uso de las fortalezas de la persona con autismo. Karen, ya estamos por terminar el programa y quiero agradecerte que hayas estado con nosotros. ¿Cómo los que estamos afuera, que somos familiares o sociedad o yo, por ejemplo, resulta que conozco a alguien que su hijo tiene esta característica? ¿Cómo puedo yo trabajar o cómo aconsejas, si yo tengo un hijo con autismo, a explicarle a los demás su característica? Porque no me imagino, te llego a visitar, me llegas a visitar, ahí está mi hijo, o yo llego a visitar y está mi hijo, o salimos y nos vemos en un centro comercial. ¿Cómo hacer estas situaciones que son tan sencillas para cualquiera, pero para estas familias es un reto? Yo creo que hay que ser muy natural y más de... Primero, yo hablaría con libertad y les recomiendo que hablen con libertad. Mi hijo tiene autismo y probablemente la gente se va a quedar un poco medio en shock porque no saben qué responder, no saben si sentir compasión, si sentir lástima, si decirte qué alegría, si no saben qué decir. Es que no saben ni ¿verdad? qué es. Exacto. Pero por otro lado, yo creo que le diría, lo que pasa es que es sensible, si se tapa los oídos o si llora cuando escuchamos un ruido muy estruendoso o cuando estamos en el cine y de repente ayer precisamente fuimos a ver Dumbo y de repente la elefanta se pone muy agresiva y comienza a hacer un ruido y este niño se altera. Entonces, pues explicarle a los que están conmigo, ¿verdad? Es hipersensible, le molesta muy los sonidos muy fuertes, ¿verdad? Entonces, pero ya va a pasar, va a estar bien, no pasa nada, ¿verdad? Claro. Yo creo que hay que hablar con naturalidad. Creo que sí es importante que hablemos de lo que les pasa a nuestros hijos porque necesitamos hacer un mundo mucho más tolerante y necesitamos ser más inclusivos. Y necesitamos que nuestros chicos, con su funcionamiento muy, muy peculiar, puedan participar. Y tienen derecho a participar en todo. Al final, yo creo que esa empatía la podemos lograr a través del conocimiento. Así es. A través de qué es lo que está pasando. Cuéntame, ¿tienen algunas actividades para esta semana? Ayer
fue este día del autismo. ¿Y qué actividades tienen? Sí, bueno, ayer pues tuvimos toda una mañana de actividades muy lindas, pero ahorita lo que nos viene es el domingo. Desde hace varios años nosotros con la Municipalidad de Guatemala hemos participado en el Visitur. Siempre había sido nocturno, ellos acaban de inaugurar este año el Visitur, me parece que es un domingo, el primer domingo del mes. Y lo que hacen ellos es convocar a todas las personas que regularmente participan en el Visitur a que lleven la bandera del autismo. ¿Y esto cómo se hace? Pues vestidos de azul, todos llegan con camiseta azul. Y nosotros tenemos ahí algunos actos conmemorativos en los que hablamos, hacemos conciencia. Estas son fechas para hacer conciencia de lo que es el autismo, para hacer un poquito de demanda a nuestros gobiernos, que sepan que la persona con autismo necesita de participar activamente en la escuela, necesita luego, para poder incluirse en espacios laborales, tener una formación primaria. Si los excluimos del colegio, ¿cómo van a poder después accesar a espacios laborales? Y necesitan también participar en espacios deportivos y sociales. Así es que lo que buscamos un poquito es hacer reflexión que la persona con autismo tiene los mismos derechos que cualquiera. Bueno, entonces es este domingo. Este domingo a partir de las 6 de la mañana. Uh-huh. Ya se comienza a juntar la gente, ya comenzamos nosotros a dar mensajes. ¿En dónde va a ser? Es un Visitur familiar enfrente de la Municipalidad de Guatemala. Ahí nos reunimos todos y participan por lo menos unas 400, 500 personas, y todos los que van a llegar después de este programa, vamos a hacer unas 800. Claro, y esperamos que cada vez lleguen más personas para poder, para que vayamos entendiendo de esto, porque pues nadie está exento, que eso fue un tema que no hablamos, nadie está exento, claro, de que en la familia haya una persona con autismo e ir entendiéndolo. Así porque al es. final creo que podemos ser más empáticos si entendemos qué es lo que está sucediendo y qué es lo que viven estos chicos. Claro, sí. Acompañarlos mejor, ¿verdad? Si les damos la oportunidad, los podemos acompañar mejor. Y solo para contarle un poquito, que vale la pena darles la oportunidad. Mi hijo ahorita está en 2 proyectos y va a trabajar 3 tardes a la semana. Y ahorita ayer en el Ministerio de Trabajo también 2 chicos concluyeron 2 meses de pasantía. Uno de ellos incluso logró transportarse todos los días en Transmetro, desde San Cristóbal. Así es que si les damos la oportunidad lo pueden lograr. Pues muchísimas gracias. ¿Cuáles son la dirección del sitio de la asociación o redes sociales? ¿Qué tienen para poderlos contactar? Claro, autismoguate.org. Autismoguate.org es la página. En Facebook estamos como Asociación Guatemalteca por el Autismo. Es una carita feliz con fondo azul. En Instagram estamos como Autismo Guatemala, y en Twitter estamos como AAS.autismo. Pues muchas gracias, Karen, por haber estado con nosotros y ayudarnos a entender lo que está sucediendo, lo que sucede con estos chicos y poder ser más empáticos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias a Carolina, nos dice salud María Dolores, muy buen tema el de hoy, lo vamos oyendo con mi esposo y mi hijo. Muchas gracias por escucharnos, gracias. Carlos Roberto, debemos apoyarlos, buen programa, muchísimas gracias, y si quieren seguir apoyándolos, pues compartan esta transmisión, taguen a las personas que crean que les podría beneficiar conocer de este tema, taguéenlos, compártanla y difundamos esta información. Ahorita tenemos las redes para aprovechar a difundir estos temas. Así que muchas gracias a todos ustedes. Vamos a nuestro siguiente programa. Muchas gracias a quienes compartieron nuestra transmisión y vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.